Shabbat Shalom, que Dios los bendiga, los guarde en este Shabbat. Mi nombre es Pedro Manuel Cisniega y estamos desde Tulsa, Oklahoma. Antes de entrar de lleno a esta enseñanza de esta tarde, vamos a hacer una oración y pedirle al Padre que nos guíe en justicia y en verdad, que Él ponga sus palabras en mi boca para poderlas transmitir, que sea Él quien nos guíe en justicia y en verdad para entender el propósito de su palabra y el vivir por ella. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos aparta con sus preceptos y nos has dado el estudio de tu palabra. Te pido, Padre, que tu Espíritu nos guíe en justicia y en verdad, Señor. Que tu Espíritu selle tus palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Que nos fortalezca para andar en ellas, Padre, porque sabemos que la única forma de amarte es el guardar tus mandamientos. Abre nuestros ojos, Padre, para poder mirar las maravillas de tu palabra, Señor. Y que tú, Padre Santo, sea el que nos guíe, Señor, porque a través de tu palabra tenemos vida. Gracias por esta tarde, Señor, en el nombre de nuestro don Yeshua. Amén. Esta tarde vamos a estar hablando acerca del pacto renovado o el nuevo pacto. Y esto es algo que he tenido pláticas con personas de saber si el Mesías tomó Pesaj, la última noche que estuvo con sus discípulos antes de ser entregado y de que su vida fuera quitada del medio de los vivientes. Él pasó un tiempo con sus discípulos, ciertamente al empezar la festividad de Pesaj. Ahora quiero que tengas esto en cuenta, de que nuestro Mesías se vino a cumplir diferentes sacrificios, diferentes ofrendas, y el entender que así como Él es el Cordero de Pesaj, Él también era ese macho cabrío que vino a quitar el pecado. Él es la vaca roja, Él es la ofrenda diaria, pero cuando Él murió, Él cumplió en ese momento todos los sacrificios. Pero muchas veces la gente ignora y solo se enfoca que cuando Él murió solamente Él cubrió el perdón de los pecados. Pero Él cubrió muchas más áreas. Aún el tema de esta tarde, que es el pacto renovado o el nuevo pacto, Él vino a ser ese mediador de ese nuevo pacto también. Y vamos a entender todo lo que está pasando en esa noche que estuvo con sus discípulos y alrededor de qué tema está girando esa cena o ese convivio que está teniendo antes de ser arrestado. Recuerda esto, la cena de Pesaj no es sino en la tarde, el día 14 por la tarde. No al empezar, sino cuando va a caer el sol en el día 14 para entrar al día 15. Entre esas tardes es cuando tenemos la cena de Pesaj. Y el Mesías sabía esto porque años atrás Él había estado con sus discípulos y Él había celebrado Pesaj el día 14 en la tarde para entrar al día 15, como lo tenemos planeado para el día de mañana, ¿verdad? Pero Él estuvo, al empezar Pesaj, Él estuvo con sus discípulos, por decir así, ahorita que entre la noche, tú y yo vamos a entrar a la festividad de Pesaj. Pero no tenemos la cena de Pesaj, sino hasta que va a caer al sol al siguiente día. Amén. Lo tenemos eso en la perspectiva para que entiendas en qué momento está el Mesías con sus discípulos y todo lo que Él les va a exponer. Él va a exponer que Él ha venido a ser también el mediador del nuevo pacto, que Él va a ser con su pueblo. Ahora, para entender qué es lo que está aconteciendo, necesitamos entender primeramente el primer pacto, el cual el Eterno hizo con Israel a través de su siervo Moisés. No podemos hablar y especular situaciones o cosas si no entendemos qué es lo que pasó en el principio. La mayoría de las personas piensa que el Mesías celebró Pesaj, pero la verdad es que Él no estaba celebrando Pesaj, porque Pesaj, la cena de Pesaj, es hasta el siguiente día por la tarde. Pero Él sí tiene un momento muy íntimo con sus discípulos,
para explicarles que Él también ha venido a cumplir ese nuevo pacto. Ahora, esta semana empezábamos el libro de Vayikra, el libro de Levíticos, que todo tiene que ver con los sacrificios, y a través de ellos entendemos que toda consecuencia y acción que hacemos tiene un resultado. Y a través de los sacrificios, el Eterno nos hace entender que hay una penalidad por transgredir los mandamientos. Una cosa que me llama la atención, que el primer sacrificio que vemos en Levíticos 1:1 es una ofrenda voluntaria, y esa ofrenda voluntaria tiene que ser quemada totalmente. Ahora, ¿qué representa una ofrenda voluntaria? El que tú y yo nos rindamos al Eterno con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y disponer toda nuestra vida para Él. Ahora, el Mesías mismo, Él vino a este mundo no para hacer la voluntad propia, sino la voluntad de aquel que lo envió. Eso lo tenemos claro, ¿verdad que sí? Él nos lo dice repetidamente: yo no vine por mí mismo, sino que el Padre me envió para hacer su voluntad. Él nunca se desvió del propósito. Eso es lo que significa una ofrenda voluntaria, la cual tú y yo tenemos que ser. Cuando tú vienes al Padre y dispones totalmente tu vida, tú tienes que entender que todo tu ser es para Él. Ahora, hay diferentes tipos, como le comentaba, de sacrificios, y cada uno de ellos fue cumplido en la muerte del Mesías. Como les digo, Él vino, Él es la vaca roja, aquella que limpia nuestra vida de muerte. Él es la ofrenda del pecado, aquel que paga por nuestros pecados. Ahora, ¿en qué festividad celebramos el perdón de nuestros pecados? En la festividad de Yom Kippur. En esta festividad de Pesach no celebramos el perdón de los pecados, sino la libertad de nuestro pueblo de la esclavitud. Amén. Para que tú veas que Él está cumpliendo diferentes sacrificios en un solo momento. La mayoría de la gente se enfoca y encierra la muerte del Mesías en solo un sacrificio, no poniendo atención que hay más sacrificios que Él está cumpliendo. Él está cumpliendo también esa ofrenda de paz. ¿Cuál es esa ofrenda de paz? Aquella que tú llevas para crear un vínculo muy íntimo con el Eterno. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Él es el príncipe de paz? ¿Verdad que sí? Y debes de poner esto en tu corazón, de que no hay otro ser en el cual tú y yo podemos tener una comunión con el Eterno, si no es a través del Mesías. Tú y yo no fuimos nuevamente y estamos en shalom, o en paz con el Eterno, si no es por el Mesías Yeshua. Amén. Él es esa ofrenda de paz, Él es el que vino a traer la paz entre nosotros y el Eterno. Hay también esa ofrenda de paz. Cuando veamos el libro de Levíticos, vas a ver los diferentes sacrificios que hay. Todos ellos te apuntan a un solo ser, que es el Mesías Yeshua. Ahora, hay ofrendas por la culpa, y esta ofrenda por la culpa es aquella que se lleva cuando una persona ha engañado o ha cometido algún fraude. Hay otra ofrenda que se lleva, que es la ofrenda por celos. Cuando uno cree que tanto nuestra esposa o nuestro esposo ha cometido adulterio. Y Él cumplió también esa ofrenda. Pues lo repito, Él es la vaca roja,
Y Él murió una sola vez y para siempre, llenando todos esos sacrificios. Quiero llevarte para el libro de Hebreos 9:11. Pero en esta tarde nos vamos a enfocar en el nuevo pacto, porque eso es lo que Él va a estar hablando con sus discípulos esa última noche que estuvo reunido con ellos. Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Quiero que estés atento a cada escritura para tú y yo mirar y entender la plática que el Eterno, que nuestro Mesías está teniendo con sus discípulos. Hebreos 9:11 dice: pero cuando el Mesías se manifestó como un Cohen Gadol, como sumo sacerdote, de las buenas cosas que ya están ocurriendo, por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por mano de hombres, pues no es de este mundo creado. Entró en el lugar santo, Kadosh Kadoshim, en el lugar santísimo, una vez y para siempre. Y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre. Quiero que subrayes eso, porque tanto tú y yo sabemos que la sangre representa ¿qué? La vida. El Mesías vino a entrar al lugar santísimo por medio de que su vida nunca conoció pecado. Tanto su sangre no estaba como tu sangre y mi sangre, que está contaminado con el pecado. Por su obediencia total al Eterno es que Él pudo entrar al lugar santísimo. Sigue diciendo: así redimiendo a todo el mundo para siempre. Ahora, cuando dice a todo el mundo, debes de entender que todo aquel que pone su confianza en Él. Amén. Todo aquel que pone su confianza en Él, que cree, que le obedece y que confía, Él es el que es realmente el que viene a ser redimido a través del Mesías. Sigue diciendo: porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando la ceniza de las novillas restauran la pureza externa, entonces cuanto mucho más la sangre del Mesías, quien por medio del Ruaj eterno se ofreció a sí mismo. Quiero que subrayes eso, que Él se ofreció a sí mismo a Yahweh como un sacrificio sin mancha. Él purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte, para que podamos servir al Elohim viviente. Y es por su muerte, quiero que subrayes eso, es por su muerte que Él es mediador de un nuevo pacto. ¿Lo estás leyendo? Quiero que subrayes esto también, porque en esto está girando la conversación que Él está teniendo con sus discípulos la última noche que estuvo con ellos antes de morir. ¿Sí lo tienen? De un nuevo pacto. Porque en una muerte, porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Quiero que subrayes también eso. Ha habido un primer pacto y ese primer pacto ha sido transgredido. ¿Por quién? Por el pueblo. El primer pacto, el cual hizo el Eterno con Israel, sabemos que fue transgredido o invalidado no por el Eterno, sino por el pueblo. Pero el Mesías también ahora está viniendo
a renovar ese pacto el cual tú y yo habíamos quebrado o quebrantado en nuestro pueblo. Sigue diciendo, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida. Ahora, para entender este pacto o primer pacto que ocurrió, tenemos que ir al libro de Éxodo 24:1. Vamos para el libro de Éxodo 24:1 para entender y mirar los elementos que están siendo llevados a cabo para inaugurar el primer pacto. Éxodo 24:1. ¿Lo tenemos? Dice así. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, sube a Yahweh, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, póstrense a la distancia. Mientras solamente Moisés se acerca a Yahweh, los otros no se acercarán y el pueblo no subirá con él. Dice, y Moisés vino y dijo al pueblo todo lo que Yahweh había dicho, incluyendo todos los estatutos. El pueblo respondió a una sola voz, nosotros obedeceremos toda palabra que ha hablado Yahweh. Y esa definición de toda palabra es igual, nosotros obedeceremos todos los mandamientos que el Eterno nos ha dado. Y en esos mandamientos también están los pactos. Uno de ellos sabemos que es el pacto del Shabbat. El Shabbat es un mandamiento, una señal y un pacto, ¿verdad que sí? La circuncisión está dentro de esos mandamientos, tanto que la circuncisión es un pacto. Sigue diciendo en el 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y él se levantó temprano en la mañana y edificó un altar al pie de la montaña y puso 12 grandes piedras para representar las ¿cuántas? Ahora aquí lo vas a ir llevando poco a poco la comparación, porque Moisés está poniendo 12 piedras, las cuales representan las 12 tribus de Israel, ¿verdad que sí? ¿Cuántos discípulos estaban con el Mesías cuando él está teniendo esta plática? 12. Porque cada uno de ellos está representando una tribu de Israel con la cual él va a hacer este nuevo pacto. Ahora esta pregunta. ¿Con qué pueblo el Eterno está haciendo un pacto? Con Israel. Aquí no vemos ninguna otra congregación, ningún otro país el cual el Eterno esté haciendo una alianza eterna. Y no hay ninguna congregación que haya suplantado a Israel. Y Israel siempre es y será el pueblo del Eterno. Nadie más. Tanto lo vamos a ver que el nuevo pacto no aparece en ninguna denominación cristiana, no aparece ningún católico, todo es con Israel. Y que todo aquel que quiere entrar en ese nuevo pacto tiene que añadirse a la asamblea de Israel o a la congregación de Israel. De ahí en fuera no vemos ninguna otra denominación. No es lo que yo digo, es lo que está escrito, ¿verdad? Si alguien dice que ha entrado, pues ahí él y el Eterno. Pero yo le voy a creer a la palabra quien puede entrar y con quien está haciendo esta alianza. 12 piedras, 12 discípulos que está él. ¿Ahí vamos bien? Ok. Dice, en el 5 dice, él mandó a los jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer ofrendas quemadas. Quiero que subrayes esto. Porque en medio de esta celebración, de esta alianza, de este pacto, hay también comida.
¿Cuántos saben que cuando tú te casas y haces esa alianza con tu esposa hay pollito? Barbacoa. Pero quiero que pongas atención en las ofrendas que se están llevando a cabo para entrar en esta alianza. Número 1 dice a Israel dice, y ofrecer ofrendas quemadas. Ofrendas quemadas es igual a una entrega total de una persona hacia el Eterno. Nuestro Mesías, Él se entregó totalmente a cumplir el propósito por lo cual Él fue traído a este mundo. ¿Lo tenemos eso en nuestro corazón? Ofrecieron ofrendas quemadas. Y dice, y sacrificios de ofrendas de Shalom. Esas ofrendas de Shalom representan el que tú y yo podemos entrar en una relación con el Eterno. Un agradecimiento hacia Él. En las ofrendas de Shalom, tú y yo podemos comer de esa ofrenda. Si tú y yo llevamos un holocausto, una ofrenda hacia el Eterno, una ofrenda quemada, tú llevas tu cordero y ese cordero totalmente se quema. Totalmente es para el Eterno. Vuelvo y te lo repito, es como tu vida. Cuando tú vienes a Él, tú te entregas totalmente para el Eterno, para nadie más. No te mezclas con nadie. El Eterno es el único al cual tú te ofreces con todo tu ser. En las ofrendas de Shalom, si tú y yo llevamos una ofrenda de paz al Eterno, no la estamos llevando porque tenemos un pecado para con Él, o que lo hemos ofendido. Las llevamos para reconfortar y para traer esa comunión más fuerte todavía. En las ofrendas de paz, una parte se queda el sumo Cohen y una parte se la come aquel que lleva esa ofrenda. Entre los dos comemos de esa ofrenda de Shalom. Por eso tú y yo vamos a ver que el Mesías le hace partícipe de esa ofrenda de Shalom a sus discípulos, y que les dice a ellos: este es mi cuerpo, y participen de ello, ¿verdad que sí? Les está dando un pedazo a cada uno de ellos, porque de acuerdo a esta ofrenda de paz que es Él, todos deben de comer. ¿Tienen esas dos ofrendas? Ok. Porque los vamos a ver allá comiendo también. ¿Verdad que el Mesías está compartiendo el pan y el vino con ellos? No está celebrando Pesaj porque no vemos hierbas amargas, no vemos, sí hay matzó porque ya están dentro de la festividad, pero no vemos cordero, no vemos la agua con sal, no vemos eso, vemos el pan y el vino. Ok. En este pacto están trayendo como ofrenda quemada y ofrendas de paz animales. Para cuando vino el Mesías, esa ofrenda quemada total era el Mesías mismo, y Él era la ofrenda de paz para nosotros estar en comunión con el Eterno. Recuerda, por nadie más tú y yo podemos tener shalom con el Eterno, solamente por el Mesías. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Sigue diciendo: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció contra el altar. Luego tomó el libro del pacto. Quiero que subrayes, porque en el nuevo pacto está la Torah en plenitud. Y todos los pactos, el Shabbat, el pacto de sal, la circuncisión, todo eso está dentro del pacto. Sigue diciendo: y lo leyó en voz alta para que el pueblo pudiera oír, y ellos respondieron: todo lo que Yahweh ha hablado nosotros haremos y obedeceremos. Sigue diciendo: y Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre ¿del qué? Del pacto. Algo que tú y yo vamos a ver más adelante, que el Mesías dice: tomen esta copa porque representa la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto.
Ahora, la sangre está siendo rodeada a todo el pueblo, porque tanto tú como yo necesitamos la sangre del Mesías para entrar en esa alianza con el Eterno. Es por Él que tú y yo estamos en comunión con Él, y así como es a través de la sangre del Mesías que tú y yo recibimos el perdón de los pecados, cada uno de nosotros, es por esa misma sangre que tú y yo podemos entrar en esa alianza. Por esa misma sangre. Tú la necesitas, yo la necesito, cualquier persona que viene al Mesías necesita esa sangre para poder entrar en alianza con el Eterno. Y Él la derramó, porque Él sabe que Él es la única fuente que tú y yo necesitamos para estar en comunión con el Padre. Todo está girando alrededor del pacto, ¿verdad que sí? Ok, sigue diciendo. Dice, el cual Yahweh ha hecho con ustedes, y esto quiero que lo pongas totalmente subrayado, fue el Eterno que hizo el pacto con el pueblo. El Padre estuvo presente. Te voy a adelantar algo. Me vienen muchas ideas, pero ahí va esto. Pablo dice esto, porque Él, hablando del Mesías, Él es la imagen visible del Elohim invisible. ¿Quién estaba haciendo la alianza? Yahweh estaba haciendo la alianza con Moisés y todo su pueblo. ¿Quién está haciendo la alianza con los discípulos? Elohim mismo. Porque Él es el que lo hace con nosotros, no nosotros con Él. Dice, esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes, de acuerdo a todas estas palabras. Dice, y Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos subieron, y ellos vieron al Elohim de Israel. Mira esto, ellos vieron al Elohim de Israel. Debajo de sus pies había algo como un pavimento de piedra de zafiro tan cristalino como el mismo cielo. ¿Sabes por qué el cielo se ve azul? Yo sé porque muchos lo toman científicamente, que es un reflejo de ciertas cosas y no sé de eso. Pero lo que sí sé, que cuando tú y yo vemos ese cielo azul, tú y yo entendemos que la tierra es el estrado de los pies del Eterno. Dice, mas ellos vieron al Elohim de Israel, debajo de sus pies había algo como un pavimento de piedra de zafiro, tan cristalino como el mismo cielo. Así que cuando tú y yo miramos al cielo y vemos ese azul, tienes que reconocer que tú estás bajo la voluntad del Eterno. Toda la tierra está bajo su voluntad. Que nada ocurre sin que Él lo permita. Todo lo creado está debajo de sus pies. Mira lo que sigue diciendo. Dice, Él no extendió su mano contra estos nobles de Israel. Por el contrario, ellos vieron al Elohim, aun cuando estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo. Y vamos a ver que los discípulos de ellos están comiendo y están bebiendo. Y todo, ¿sabes? En todo lo que está girando, todo lo que está aconteciendo alrededor de esa alianza, de ese pacto que está haciendo con ellos. Dice en el 12, y Yahweh dijo a Moisés, sube a mí en la montaña y quédate ahí, y yo te daré las tablas de piedra con la Torá y los mandamientos que yo he escrito en ellas para que los puedas enseñar. ¡Aleluya! He oído muchas personas, aún grupos, congregaciones que se llaman el Nuevo Pacto, pero no guardan la Torá, porque no entienden nada. No entienden que el Nuevo Pacto está totalmente relacionado con el guardar todos los mandamientos del Eterno. Ahora, el Eterno dio este pacto, pero como el pueblo es contumaz y rebelde, lo quebrantó. Para que haya un nuevo pacto es porque algo pasó con el pacto anterior. ¿Sí o no? Y vamos a entender qué pasó, porque la mayoría de la gente dice, no, el antiguo pacto era malo, el pueblo no pudo guardarlo,
tuvo defectos, el Eterno se equivocó. No, el Eterno es perfecto, Él no se equivoca. Pero ciertamente, ¿con quién Él está haciendo el pacto? Con Israel. Y vamos a ver qué fue lo que pasó para que se tuviera en el corazón el Eterno de hacerlo nuevamente con su pueblo. Vamos para el Salmo 78, 31. Y todavía no entramos a la plática que tiene el Mesías. Pero si no entendemos lo que está ocurriendo, no vas a entender lo que está pasando en ese momento. Y no podemos, y muchas veces la gente quiere hablar de algo que pasó en el futuro sin entender lo que pasó anteriormente y por qué provocó esas cosas. Cuando tú y yo nos enfermamos, el médico no te dice rápidamente, no, tienes esto y de ahí, no, te va a hacer el estudio. ¿Por qué te provocó esta enfermedad? Mira, porque pasó, a lo mejor adquiriste este alimento o esta infección. Siempre van al origen, ¿verdad que sí? Y eso es lo que tú y yo debemos de entender la Escritura, de que para entenderla tenemos que ir al origen, para poder entender lo que pasa al final. Salmo 78, 31, mira lo que dice. (78:31) dice, cuando la ira de Elohim vino contra ellos y mató a los hombres más fuertes de entre ellos y derribó a los jóvenes de Israel, a pesar de eso siguieron pecando y no creyeron en sus milagros. Él hizo terminar los días de ellos en vanidad y sus años con ansiedad. Cuando Él traía la muerte entre ellos, ellos le buscaban, se arrepentían y buscaban al Elohim ávidamente, recordándose que Elohim era la roca, el Elión, el Altísimo, su Redentor. Aún solo le amaron con sus bocas y le mintieron con sus lenguas, porque sus corazones no estaban con Él y fueron desleales al pacto. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque ya viene Pesaj, ya está para caer pronto el sol y vamos a entrar a Pesaj. Quiero que en este momento te examines si tú has sido desleal al Eterno. Porque si no podemos bautizar, si no podemos circuncidar, pero si no guardamos el pacto, de nada sirve. Y debemos de mirar, yo hice el Tevilá y he sido fiel al Eterno, porque recuerda que el Tevilá o la inmersión en el nombre de San Yeshua es el entender que Él es tu Señor y que tú le estás obedeciendo en todo. Toma esto personalmente. ¿Has hecho lo que el Eterno ha dicho? ¿Te circuncidaste o te sumergiste si no estás guardando sus mandamientos? De nada ha servido si no guardas sus mandamientos. De nada sirve circuncidarse o sumergirse en agua si tú y yo seguimos pecando. Si tú y yo seguimos compartiendo con el mundo y luego queremos compartir con el Eterno. Eso es algo que el Eterno no va a aceptar, sino que tenemos que serle fiel en todo tiempo. Y algo que pasa comúnmente nosotros y como ser humano, y todos nos vamos a meter para que nadie se sienta, es de que se acercan las fiestas y ya queremos sernos unos santos, abrir y cerrar de ojos. Pero la verdad es que tú y yo tenemos que guardar esa santidad todo el tiempo, no cuando vengan las fiestas, sino en cada momento tenemos que serle fiel al Eterno. Y ocurre exactamente lo que está hablando aquí el salmista, que el pueblo dice, lo amaron con sus bocas y le mintieron con sus lenguas. Y eso es lo que hace muchas veces nosotros como ser humano. Le mentimos al Eterno y con nuestra lengua le decimos engaños. Dice, porque sus corazones no estaban con Él y fueron desleales a su pacto. Nosotros estamos siendo llamados a un nuevo pacto. Y el pueblo, mucho se apartó. Que eso sea para ti y para mí, de no apartarnos en ese pacto. Porque ¿sabes qué pasó con todos ellos? Quedaron en el desierto. ¿Quién fue desleal al pacto? El pueblo. No pensemos que somos diferentes.
O que, como dice muchos, estamos bajo la gracia. No, ellos estuvieron bajo la gracia también. Ellos estuvieron bajo la misericordia del Eterno totalmente, pero no creyeron. Que no te pase eso a ti y a mí. Primera de Reyes 19:9. Este es Elías, otro testigo de que el Eterno había abandonado el pacto. Primera de Reyes 19:9 dice, y entró en una cueva y descansó ahí. Entonces la palabra de Yahweh vino a él y él le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él respondió, yo he sido muy celoso por Yahweh el Altísimo, porque los hijos de Israel han abandonado el pacto, quebrando tus altares y matando a los profetas con la espada. Ahora yo soy el único que ha quedado y están tras de mí para matarme también. ¿Quién quebrantó el pacto? El pueblo. Ok. Vamos para Mateo, te iba a decir para Matías, pero no, Matías está en la clase. Vamos para Mateo 26:17. Mateo 26:17. En Israel el planear el Pesaj no es algo que es de la noche a la mañana. Es una planificación de probablemente de 15 a un mes de anticipación, porque es algo que muchísima gente sube a Jerusalén. Y el buscar un lugar para celebrar Pesaj, necesitas anticiparlo con mucho tiempo. Y además recuerda, en esta festividad de Pesaj que está junto a Pan sin Levadura, miles de personas suben a Jerusalén. Es como cuando tú y yo vamos de vacaciones, ¿verdad?, a cierto lugar, y tú y yo tenemos que reservar el lugar con anticipación para poder alcanzar lugar, ¿sí o no? El Mesías y sus discípulos también, ellos han preparado un lugar, han anticipado un lugar para poder celebrar Pesaj. Pero este Pesaj sería muy diferente a los demás, porque sería el último Pesaj que el Mesías estuviera con ellos, porque él iba a morir. Y dice así, Mateo 26:17. Ahora, esto es el día 14, empezando la festividad de Pesaj. Es como decir, esta noche es cuando ellos se están reuniendo, pero no estamos para comer Pesaj, sino hasta mañana en la tarde. ¿Sí me va a entender? Ok. Mateo 26:17 dice, antes de la festividad de Pan sin Levadura, los discípulos vinieron a Yeshua y preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos el ceder? Y es como les digo, no es que iba a ocurrir en esa noche, sino que tenían que apartar el lugar para poderlo tener ya preparado para mañana en la noche, cuando ellos iban a comer cordero, cuando ellos iban a comer la pan sin levaduras, el matzah y las aguas con sal. Y sigue diciendo, él respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano de tal, y díganle que el rabí dice, mi hora está cerca, mis discípulos y yo estaremos celebrando Pesaj en su casa. ¿Ellos estaban celebrando Pesaj esa noche? Claro que sí, ya era Pesaj, pero no estábamos en la cena de Pesaj, estamos dentro de la festividad de Pesaj. Ahora, sigue diciendo, los discípulos hicieron como Yeshua les ordenó y prepararon el ceder, hablando acerca de todo lo que se iba a llevar a cabo. Cuando vino la noche, Yeshua se inclinó con sus 12 discípulos. ¿Recuerdan los 12 piedras que representaban a Israel? Ahora está con sus 12 discípulos que representan toda la nación de Israel.
Sigue diciendo, y mientras estaba comiendo, dijo, si les digo que uno de ustedes me ha de traicionar, y sabemos quién fue, ¿verdad que sí? Ok, nos vamos a brincar hasta el 26. Dice, mientras ellos comían, Yahshua tomó un pedazo de pan y pronunció una bendición. ¿Cuál bendición? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem miharetz. Él estaba bendiciendo el pan. Sigue diciendo. Tomen, dice, lo partió y le dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman esto que es mi cuerpo. ¿Verdad que sí? Ahora, muchos de la casa de Judá dice, eso no puede ser porque nosotros no comemos humano. Y nosotros no comemos humano y el Mesías nunca incitó a que comiéramos humano. Él estaba simbolizando que Él es el pan que da vida. Que ese es el pan verdadero el cual tú y yo tenemos que comer. Ahora Él dice, coman este pan que es mi cuerpo. ¿Cuál es la ofrenda que acabamos de decir que tanto el Eterno como nosotros podemos comer de ella? La ofrenda de Shalom, la ofrenda de paz. ¿Qué le está diciendo al Mesías a sus discípulos con el decir, coman, este es mi cuerpo? Quiero llevarte, y lo miro porque con mi letra no sé si son jeroglíficos o está en español. La palabra totalmente representa los mandamientos del Eterno. Quiero que pongas esto en tu mente. Hay un alimento el cual tú y yo comemos que se perece. Pero hay un alimento el cual si tú y yo comemos nunca moriremos. ¿Cuál es ese pan? Aquel que bajó del cielo. Este punto también entiende que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿De dónde salió la palabra? Que es el Mesías mismo, de la boca del Eterno, que Él tendría que venir a esta tierra. Quiero llevarte al libro de Juan. Quiero que vayamos para Juan. Vamos para el libro de Juan para mirar qué es lo que refiere como mi cuerpo. Juan 6, 48. ¿Lo tienen en Juan 6, 48? Dice así. Dice, yo soy el pan que es vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el pan que vino del cielo es tal que una persona lo puede comer y no morir. Yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. ¿Sabes cuál es una de las bendiciones de entrar en la alianza y en este pacto eterno con el Mesías? Que a través de Él tenemos vida eterna. Sigue diciendo. Además, el pan que yo les daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. A esto los Yahudín contendían entre ellos, diciéndose el uno al otro, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Entonces Yahshua les dijo, si en verdad yo les digo que a menos que ustedes coman mi carne, ponle ahí, mi palabra, y creen quién yo soy, porque muchos creen que existió Yahshua,
pero muchos niegan que Él sea el Mesías. Y algo con lo cual tú y yo tenemos que entender y confiar de que Él es el Mesías prometido, y es que es a través de Él que tú y yo tenemos la reconciliación y tenemos el entrar en este pacto eterno. Por eso cuando hacemos el Tevilá se hace la pregunta: ¿has creído que Yeshua es el Mesías prometido? Porque muchos creen en el Mesías, pero no lo creen como el Mesías prometido y no ponen su confianza en Él. Pero este es un pedazo de carne de Él que tú tienes que comer, de que tú debes de confiar que es solamente a través de Él que tú y yo tenemos entrada al nuevo pacto. Y también Él guarda sus mandamientos. Y sigue diciendo: beba, dice, carne. Entonces Yeshua les dijo: si en verdad yo les digo que a menos que ustedes coman la carne del Hijo del Hombre, o mis palabras, o crean en todo lo que yo les estoy diciendo, y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. Cualquiera que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Esto es, yo lo levantaré en lo alto en el último día. ¿Cuál día? En el día de la resurrección, en el día de su venida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cualquiera que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. En pocas palabras, aquel que come mi palabra, que guarda mi palabra, entra en este pacto, yo vivo en él y él vive en mí. Así dice: como el Padre viviente me envió y yo vivo por medio del Padre, así también el que me coma a mí, vivirá por medio de mí. No hablando de su carne, de su palabra. ¿Estamos bien hasta ese punto? Lo que significa que coman mi cuerpo, que coman mi palabra, que crean quién yo soy. Ahora, allí adelantito, Juan 17:1. Juan 17:1. Ahora, muchos creen que el Mesías es alguien separado del Padre. Pero vamos a ver que no es así. ¿Era el mismo Elohim que estaba haciendo el primer pacto con Moisés y todos ellos? Es el mismo Eterno que está haciendo el pacto nuevamente con Israel. Juan 17:1 dice: después que Yeshua había dicho estas cosas, levantó su mirada al cielo y dijo: Padre, el momento ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo pueda glorificarte a ti. Así como me diste autoridad sobre toda la humanidad, para que le dé vida eterna a todos los que me diste. Vida eterna es esta, que te conozcan, el único Elohim verdadero, y a Él. Subraya, y a Él. Y pensamos que Elohim es uno y Él es otro. ¿Verdad que sí? Dice: y a Él, a quien tú enviaste, a Yeshua HaMashiach. Vamos queda ahí tu dedo, y quiero llevarte al libro de Isaías 43:10. Isaías 43:10. ¿Se acuerdan de Hiel? ¿Se acuerdan de Hiel? Hiel, el que vemos en Juan. Isaías 43:10 dice: ustedes son mis testigos, y no los testigos de Jehová, sino hablando de Israel. Y yo también soy testigo, dice Yahweh, y mi siervo, quien he escogido, para que puedas conocer y creer, y entiendas que yo soy Él. Yo soy Él, manifestado en carne. Yo soy Él.
Ningún Elohim se ha producido antes de mí, ni tampoco habrá ninguno después de mí. Yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay Salvador. No es un Salvador Yahweh y otro Salvador es el Mesías. Él es mismo. Volvemos a Juan 17. Solo quería traerte esta explicación, porque muchos no creen que Yeshua es el mismo eterno. Nadie más puede hacer estos pactos, solamente el Eterno mismo. Y nadie más puede perdonar los pecados más que el Eterno. En el 4 dice, 17:4 dice, yo te glorifiqué en la tierra, terminando el trabajo que tú me diste a hacer. ¿Te acuerdas la ofrenda, el holocausto? El primer holocausto, que es el quemado, el que se entrega totalmente. Y lo que dice el Mesías, yo te glorifiqué en la tierra, terminando el trabajo que tú me diste. Ese es el sacrificio total. Todo lo que tú me dijiste, yo lo hice. Sigue diciendo, ahora Padre, glorifícame al lado de ti mismo, dame la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo. Ellos eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Amén. Ahora ellos conocen que todo lo que me has dado proviene de ti, porque las palabras que me has dado les has dado a ellos y ellos las han recibido. Ellos en realidad han llegado a conocer que yo salí de ti y que ha venido a confiar en que tú me enviaste. Eso es lo que tú y yo tenemos que comer. Que el Eterno mismo mandó a Mesías, que Él se manifestó en carne para ser aquel en el cual tú y yo podemos confiar de entrar en ese nuevo pacto. Y número 2, de guardar sus mandamientos. Ese es la verdadera comida, aquella que nos lleva a vida eterna, que son tus mandamientos. Dice entonces, estoy orando por ellos, no estoy orando por el mundo, sino por los que tú me diste, porque ellos son tuyos. Ahora, quiero que volvamos a Mateo 26:26. Vemos el sacrificio de ofrenda quemada que vimos en el primer pacto, que es el Mesías mismo haciendo la voluntad del Padre total. Y vemos el sacrificio de Shalom, el cual nos permite comer de esa ofrenda. Y el Mesías está diciendo, pueden comer mi cuerpo porque yo soy la ofrenda de Shalom. Yo soy el único el cual va a traer la Shalom entre ustedes y el Eterno. Dice así, en el 27 dice, y también tomó una copa de vino y pronunció una bendición y la dio a ellos diciendo, ¿cuál bendición? Del vino. Lo que dijo el hermano. Diciendo, todos ustedes beban esta copa. ¿Lo está leyendo? ¿Se acuerdan que en Éxodo 24 estaban bebiendo y comiendo? ¿Qué estaban bebiendo? Estaban brindando por la alianza, por el pacto. Cuando uno se casa no le dices a la Hani a brindar. Vamos a brindar por los novios. ¿Verdad que sí? Hay un brindis por esa alianza. Mira lo que dice el Mesías. Hemos hablado hasta este punto de Pesaj. ¿Verdad que no? Dentro de la festividad, pero no en la cena de Pesaj, sino en un evento específico, y todo gira alrededor de traer este pacto. Dice, diciendo, todos ustedes beban de la copa, pues esta es mi sangre que ratifica
el nuevo pacto. Mi sangre que es derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Ahora ya vimos a través de la escritura, y él toma en cuenta de que el nuevo pacto ha venido a ser rectificado porque ellos pecaron en contra del Eterno. Dice, mi pacto es mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Vamos para Jeremías 31:31. Ya vimos el nuevo pacto, ¿verdad que sí? Jeremías 31:31. Una pregunta. ¿Con quién hizo el pacto en Éxodo 24? Con Israel. Mira, Jeremías 31:31. Acabamos de oír al Mesías que él dijo que en su sangre está siendo rectificado o siendo puesto el nuevo pacto. Mira lo que dice Jeremías. Dice, he aquí, dice, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto, el que acabamos de leer en Mateo 26, el que habló el Mesías, que en su sangre está rectificado el nuevo pacto. Aquí Jeremías lo va a exponer todo lo que conlleva. Los días vienen cuando Yahweh haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dime ahí el nombre de algún país o de una congregación aparte de Israel y Judá. ¿Lo encontramos? No lo encontramos. Solamente aquellos que son parte de Israel pueden entrar en esta alianza. Y se mira como alguien que entra en una alianza perfecta en el Eterno guarda todos los mandamientos. Eso es lo que el Eterno está produciendo en tu vida y en mi vida, de volver a su Torah. ¿Verdad que sí? Porque eso manifiesta que estás en ese pacto. La gente que dice de labios que están en ese pacto con el Eterno y que son nuevo pacto, pura mentira, ni saben qué es. Dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte violaron o quebrantaron mi pacto. Lo leímos, ¿verdad que sí? En el Salmo 78, lo leímos en Primera de Reyes, de que el que violó y el que quebró el pacto no fue el Eterno, fue el pueblo. Mi pacto, dice, a pesar de que yo por mi parte fui como un esposo para ellos, dice Yahweh. Y sigue diciendo, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh, yo ciertamente pondré en mi Torah. ¿Lo estás leyendo? Yo pondré mi Torah dentro de ellos y les escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi hijo. Y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Cuando Moisés está, cuando vemos la alianza que se está haciendo en Éxodo 24, ¿en dónde escribió los mandamientos el Eterno? En las piedras, porque eso manifestaba el corazón del hombre. Y espero que ese no sea nuestro corazón en este punto de la vida también, que nuestro corazón no sea de piedra y en vez de estar escribiendo los mandamientos del Eterno, los estés rechazando por tu duro corazón. Dice, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo.
Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la congregación, ni a su hermano, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué trae a luz que ellos, los pecados? Para que tú y yo entendamos que lo que quebrantó el pacto fue nuestra desobediencia. Pero Él te va a perdonar por su amor y su compasión. Pero Él te va a introducir ahora y te va a dar la oportunidad de que entres en este pacto, pero para que ya no transgredas sus mandamientos. Él va a ser bueno en perdonarnos, pero guardar el pacto fielmente. Ahora, Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25. Ya casi terminamos. ¿Sabes que es algo muy hermoso también y bendición de entrar en este nuevo pacto? Y las bendiciones que traen a través de que se hace a través del Mesías, que Él pone su espíritu en ti y en mí. ¿En quiénes? En aquellos que entran en ese pacto. Ezequiel 36:25, ¿lo tenemos? Entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. ¿Sabes qué hizo el Mesías después de que partieron el pan y el vino? ¿Qué hicieron después de eso? ¿Qué hizo el Mesías con sus discípulos? Lavó sus pies. Los lavó de todas sus perversidades, de todos los lugares a los cuales ellos habían ido en contra del Eterno. Aquellos lugares que su corazón los había llevado. Mira lo que sigue diciendo. Y yo te daré un nuevo corazón. Esto está dentro del nuevo pacto. Y yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu en ti, dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi espíritu dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los pongas por obra. ¿Has entendido el plan de Ruach HaKodesh? El propósito total del Ruach HaKodesh. Yo sé que Él da dones, talentos, pero todo eso pasará. Pero la palabra permanece para siempre. Lo principal del Ruach HaKodesh en tu vida y en mi vida es el poner sus mandamientos del Eterno en tu mente, en tu corazón, y que los hagas, porque eso te va a traer vida eterna. No para hacer fantachorías ahí de andar brincando como grillos. No, hombre. Una persona que realmente tiene el Ruach de Yahweh lo puedes mirar por sus acciones, porque entiendes que el propósito del Ruach es el poner la Torah en nuestra mente, en nuestro corazón. Y está dentro de este nuevo pacto. ¿Lo leíste? Vamos para el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. ¿A quién se le encomendó el primer pacto? ¿A Moisés? Hebreos 8:6 dice, pero ahora
la obra que le fue encomendada a Yeshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto del cual es mediador es mejor. Porque este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de mejores promesas, y una de esas promesas es el Ruach HaKodesh. Para quitarnos ese corazón de piedra y ponernos un corazón de carne y caminar en su Torá con toda nuestra alma, mente y corazón. Alguien que no está caminando en Torá o tambalea en la Torá, créeme lo que debe de poner cuidado si el Espíritu de Elohim está ahí o no. Y cuando no andas conforme a la Torá, el Espíritu del Eterno no está ahí, porque da evidencia de que si tú andas conforme al Espíritu, Él te va a guiar en sus mandamientos, no te va a guiar fuera de sus mandamientos, ni te va a guiar a que participes en cosas del mundo, mucho menos, sino que solamente te va a guiar a que guardes sus mandamientos. Base de mejores promesas, dice, en verdad, si el primer pacto no hubiera tenido terreno para encontrar defectos, no hubiera sido necesario un segundo. ¿Cuál fue el defecto? Hazle así. Nosotros, porque no lo guardamos. Fueron nuestros padres que no lo guardaron, por eso tuvo que venir el Mesías para rectificarlo nuevamente. El pueblo fue el que falló. Dice, porque Yahweh sí encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá un nuevo pacto. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo por mi parte desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a sus ciudadanos ni a sus hermanos diciendo, conoce a Yahweh, dice, porque todos me conocerán. ¿Sabes qué es algo tan hermoso que estamos viendo en nuestros días? Que nadie viene por un humano. De que cada uno de nosotros sabemos en nuestra alma, mente y corazón que fue el Eterno que nos trajo. Y yo no necesito decirte que Yahweh existe, sino porque tú lo sabes, porque Él se manifestó en tu vida. Por eso Él dice que nadie le enseñará al otro, no, porque cada uno de nosotros sabe quién nos ha traído hasta aquí. Que no ha sido un hombre, ha sido el Eterno mismo. Es lo que hace toda la diferencia. De que no tenemos nuestra confianza en un hombre, sino lo tenemos en el Eterno y entendemos que Él fue quien nos trajo. Sigue diciendo que conoce a Yahweh, dice, porque todos me conocerán, desde el menos importante hasta el más grande de ellos, porque será misericordioso para con sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es lo mismo que está diciendo el Mesías. En mi sangre se va a rectificar este nuevo pacto, el cual sus padres violaron, pero yo vengo a restablecerlo, y mucho más mejor. Porque ellos, sus padres, escribieron los mandamientos en un corazón de piedra, pero yo a través de mi espíritu voy a hacer que sean escritos en ese corazón de carne para que ustedes los obedezcan con toda su alma, mente y corazón. Amén. Es todo lo que Él está tratando en esa noche, de traer a luz de que Él es el mediador de un nuevo pacto. Hasta este punto hemos hablado de Pesaj, de la cena de Pesaj, ¿verdad que no? Todo gira alrededor de ese nuevo pacto y todo lo que está platicando con ellos. Última cita, y aquí me tardo otra media hora. Juan 13:1. Y ya vamos a terminar. ¿Con quién va a hacer este pacto? Con aquel que lo ama. Con aquel que realmente anhela estar con Él. Juan 13:1. Dice, era antes de la festividad de Pesaj, y Yeshua sabía que el momento de pasar esta vida al Padre, habiendo amado a su propio pueblo,
en este mundo, Él los amó hasta el fin. Estaban en el Ceder y el maligno ya había puesto el deseo de traicionarlo en el corazón de Judas Iscariote. Y Yeshua estaba consciente que el Padre había puesto todo bajo su poder y que Él había venido de Yahweh y estaba regresando a Él. De modo que se levantó de la mesa, se quitó sus vestiduras exteriores y puso una toalla alrededor de su cintura. Luego virtió un poco de agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y a secarlos con la toalla que había puesto alrededor de la cintura. Y llegó el turno de Simeón Kefas, quien le dijo: Adón, ¿estás lavando mis pies? Y Yeshua le respondió: tú todavía no entiendes lo que estoy haciendo, pero en su momento lo entenderás. No, dijo Kefas, tú nunca lavarás mis pies. Y Yeshua le respondió: si yo no te lavo, no tendrás parte en mí. Adón, Simeón Kefas dijo: no solo mis pies, sino también mis manos, mi cabeza también. Y Yeshua le dijo: un hombre que se ha bañado no necesita lavarse, excepto sus pies, pues su cuerpo ya está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Y esto es refiriéndose a Judas. Pero algo bien específico que él hizo con el lavamiento de pies fue limpiar sus caminos perversos que habían ellos tomado para traerlos a que ahora caminaran totalmente en ese nuevo pacto, en el cual tú y yo tenemos que caminar. Por eso tenemos esta situación de entender de que para ser parte de nuestro Mesías tenemos que lavar nuestros pies, tenemos que limpiar nuestros caminos perversos y ahora solamente caminar en el camino que Él nos trazó, que son sus mandamientos. Pero primeramente nos tiene que lavar. Una persona no puede andar en el pacto del Eterno y andar caminando en el mundo. Eso es imposible. Y eso es lo que tú y yo hacemos, recordando lo que Él hizo para con nosotros. Ahora, Lucas 22, 19. Y ahora sí, ahí terminamos. Lucas 22, 19. Cada discípulo vio y escribió lo que miró, lo que entendió. Lucas 22, 19 dice: también tomando un pedazo de matzot, pronunció la bendición, ya lo vimos, lo partió y les dijo a ellos, diciendo: este es mi cuerpo, que está siendo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí, en memoria mía. Y él hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida, diciendo: esta es la copa, este es el nuevo pacto, rectificado por mi sangre, que está siendo derramada por ustedes. ¿Qué hacemos en memoria de Él? Ciertamente dentro de la festividad de Pesaj, pero también de que a través de Él tú y yo estamos siendo integrados a ese nuevo pacto. De un nuevo pacto rectificado por mi sangre, que está siendo derramada en ustedes. Porque tú y yo sabemos que Pesaj, la cena de Pesaj, representa nuestra salida de Egipto, ¿verdad que sí? Pero también estamos recordando que a través del Mesías tú y yo tenemos acceso a ese nuevo pacto. Eso es lo que Él quiere que tú y yo recordemos y que lo anunciemos a las personas, de que para que ellos tengan vida eterna necesitan comer la palabra del Eterno, creer que Yeshua es el Mesías, el comer sus mandamientos y el entrar en este pacto, el cual solamente es a través de su sangre. Eso es lo que Él quiere que anunciemos a las personas. Claro que también la libertad, ¿verdad que sí? Estamos esclavos, y eso lo vamos a ver mañana. Estábamos esclavos, pero en esta noche que estás con ellos, quiero que recuerden esto y que lo extiendan
de que para que una persona viva necesitan comer mi palabra, entrar en esta alianza a través de mi sangre y ellos tendrán vida eterna. Tengo más citas, pero hasta ahí los voy a dejar. ¿Estamos bien? Ok, con esto los dejo para que entiendan un poco acerca de lo que está ocurriendo en esta noche de Pesaj, el cual el Mesías está con sus discípulos, para entender que en Él tenemos ese nuevo pacto y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de entrar. ¿Sabes por qué Él decidió morir en Pesaj? ¿Por qué no murió en Yom Kippur? ¿Por qué no murió en Shavuot? Porque algo tan hermoso que tiene Pesaj es de que todos saben que solamente es a través de Yahweh, de nuestro Mesías, que podemos encontrar la libertad. Que solamente a través de Él podemos regresar al Padre. Pero Pesaj nos enseña que cada uno de nosotros somos libres de quedarnos esclavos o de seguirlo. De entrar en el pacto o no entrar en el pacto. Por eso Él está haciendo todo esto en Pesaj. Porque Pesaj representa la libertad de cada ser humano de seguir al Eterno o de no seguirlo, porque nadie está obligado. Por eso lo está haciendo ahorita. Por eso trae a luz ese nuevo pacto en esta festividad. Porque cada uno de nosotros somos libres. Y en nuestras manos está la decisión de seguirlo o no seguirlo. Nadie está obligado. Todo es por amor a Él. Los dejo con esto, que Yahweh los bendiga y los guarde. Espero tengan unas felices fiestas, que el Eterno los bendiga grandemente y que Él cumpla el propósito que tiene para ustedes. Que el Eterno los bendiga en el nombre de Don Yeshua. Amén.